Bienvenidos a LFM Opinión en este su programa de Pepe y Luis. Nos habíamos quedado, mi querido Pepe, la última ocasión, platicando de que después de la contrarreforma de Bartlett, que echa para abajo y de alguna manera pervierte la reforma de Reyes Heroles, después de la contrarreforma y su resultado, que es el 88, que implica la pulverización o la división dentro del PRI, la unión de las izquierdas, de otro lado también el crecimiento del PAN, porque como tú bien nos decías, le cerraron la puerta en las narices a las oposiciones y el clima de aveniencia y de concordia se rompió. Y así llegamos a la reforma de Salinas, que se ve urgido, por un lado, dejar atrás el problema de su elección, cambiar, digamos, la conversación para que ya no hablaran de la caída del sistema y del 88, sino que hablaran de la reforma política y al mismo tiempo, pues que eso le permitiese el espacio suficiente para los cambios estructurales que él impulsó. Ahora bien, lo que sucedió y que es lo que quisiéramos poder descifrar con mayor cuidado en esta ocasión, es que en lugar de reconocer el rompimiento que fue la contrarreforma de Bartlett y la forma como pervirtió el diseño original de la reforma política de Reyes Heroles, en donde se corrían por separado la elección de diputados de representación proporcional de la de mayoría relativa. Bartlett lo junta y en lugar, repito, en el 90 que se hace el primer COFIPE, de corregir las perversiones que significaron la contrarreforma de Bartlett, lo tomaron como una evolución normal de la primera reforma, como si hubiese sido una evolución, digamos, sana, no, no una contrarreforma, y de ahí, basándose en un argumento de que todo estaba mal, sin discernir qué estaba mal y qué estaba bien, sí, dijeron, vamos a empezar desde cero, pero en realidad no empezaron desde cero, empezaron sobre la base de la contrarreforma que hizo Bartlett y que significó todo el problema del 88, entre otras Así cosas. es. Ahí lo habíamos dejado. ¿Es correcto lo que digo cuando señalo que se tomó en consideración de que todo estaba mal y que había que empezar todo desde cero, pero que en el fondo no empezaron desde cero, sino que empezaron construyéndolo sobre la contrarreforma de Bartlett, sin corregir las deformaciones que ella introdujo al sistema? Por supuesto que sí, estoy de acuerdo con eso. Si me permites, quiero hacer un comentario marco, ¿no? ¿Mm? Porque lo que nos hemos preguntado a lo largo de estos meses que tratamos de entender lo que ha venido pasando en el país de 18 a la fecha, tiene dos partes. Por un lado, el triunfo de Morena, el triunfo de López Obrador, digamos, esa es la parte triunfadora. Y la otra parte es la pregunta, ¿cómo fue posible que los demás partidos, PRI, PAN, ¿no? hayan perdido tan estrepitosamente en 18 frente a Morena y López Obrador? Entonces tenemos dos partes. Y como siempre se dice, para bailar el tango se necesitan dos. Y Ujú. la pregunta es, de un lado tenemos esto, que es lo que hemos tratado de analizar, y entonces ahora el tema es, ¿y del otro? Y a esa pregunta es que responde lo que acabas de comentar. La tesis que yo he elaborado a lo largo de los años es, la reforma política, a mis ojos, sí fue un avance, dada la circunstancia del momento. No me puedo detener
muy ampliamente porque sería hacer esto muy prolijo, pero básicamente el gran mérito a mi ver fue que facilitó la competencia, generó incentivos para la competencia con varios elementos. Uno, la mesa de la Comisión Federal Electoral tenía tantos votos como partidos y todos los partidos valían lo mismo, ¿no? Eso habría la posibilidad de que en una votación el PRI pudiera perder porque los otros partidos sumaran en contra del voto del PRI. Ese era un incentivo. Dos, en las cámaras, destacadamente en la Cámara de Diputados, el compromiso de la reforma política es, ustedes van a obtener del total de las curules el mismo porcentaje que obtengan de votos. Si el PRI tiene tanto porcentaje de votos, va a tener el mismo porcentaje de diputados. Ese es el compromiso, que sin duda es un incentivo, ¿no? En lugar, como decía la oposición, ¿no? Con el sistema viejo de partidos y calculamos, resulta que al PRI le sale baratísimo tener un diputado, ¿no? En cambio, a nosotros nos sale carísimo. En cambio, la reforma política permite, ¿no? ¿Cuántos votos tuviste? ¿Qué porcentaje representa? Pues representa el tanto por ciento de la votación. Bueno, pues ahí está el mismo porcentaje de curules, ¿no? Estamos a mano, por decir algo. La reforma política se estrena en el 79 y no solamente contento con eso, sino sirvió como una oportunidad para responder a todas las otras críticas que había sobre el aparato electoral, que el padrón tenía muertos, hay que depurar el padrón, se depuró el padrón, que hay que revisar la cartografía electoral del país porque está mal hecha. Había 196 distritos, se creció el número a 300, se revisó la cartografía con la participación de los partidos políticos. No se puede decir que al oscurito ustedes hicieron el mapa, porque se puso una credencial de plástico porque era más duradera y por tanto tiene, digamos, mayores garantías de infalsificación contra la otra anterior que era de papel. El procedimiento se invirtió. El procedimiento anterior es llegabas a una mesa de empadronamiento, ahí tomaban tus datos, sacaban el documento original, 3 copias, te pedían que revisaras y te daban tu credencial. Y luego con la copia se concentraba y se hacía la lista. La oposición muchas veces dijo, eso es irregular. No, en cualquier asociación, primero te inscribes y luego te entregan tu credencial. ¿Cómo es posible que en el padrón primero te entregan tu credencial y luego te inscriben? Lo que pasa es que ahí está la trampa, decía, ¿no? Te entregan tu credencial y luego no te inscriben. Entonces, cuando llegas no te dejan votar porque no estás en la... Entonces, había que hacer el padrón, no solo nueva credencial, sino invertir el procedimiento. Se hizo. Y así como esto, muchas cosas. No lo digo yo, fue un consenso, y pongo por testimonio a la prensa de la época, ¿no? Fue un consenso en el ambiente político pluripartidista el avance que había significado la reforma política. Ahí están los resultados y los comentarios y los análisis de la elección del 79 y del 82. Ok. Llega Miguel de la Madrid y Miguel de la Madrid nombra secretario de Gobernación a Manuel Bartlett, que sin duda era un hombre que había tenido muchos años trabajando en la Secretaría de Gobernación y atendiendo a ese indicador, sin duda podía criticar acreditar una larga experiencia política. Había sido secretario juvenil del PRI y había sido un distinguido colaborador del licenciado Moya en la Secretaría por muchos años. Miguel de la Madrid le dispensa una gran confianza en lo político. Okay. En cuanto llega el sexenio de Miguel de la Madrid, y aquí es lo que yo afirmo porque me tocó verlo, ¿no? Manuel Bartlett, aunada a su experiencia innegable, tiene una clara intención, legítima por lo demás, ¿no? Él aspira a la candidatura a la sucesión presidencial y es clarísimo que su adversario es Carlos Salinas, ¿no?
que tiene un gran peso en ese régimen y gran peso en la persona de Miguel de la Madrid. Entonces, hay que tener en consideración que Manuel tiene una intención. La intención es ser el candidato. Mi hipótesis, que he sostenido siempre, es que alimentado de lo ocurrido con Echeverría, ¿no? ¿Qué puede hacer para ganar la candidatura? Lo mismo que Echeverría hizo, ¿no? Propició el surgimiento de un conflicto político. El de Echeverría se llamó el 68, que contribuyó sin duda a hacerlo candidato. Manuel, que finalmente provenía de esa generación, había surgido a la política con Echeverría, pues se le ocurre, ¿no? Que generar un conflicto político va a hacer que el presidente, llegado el momento, diga, pues el conflicto político es el gran tema y por tanto necesito un candidato que provenga de la experiencia política. Ese es el razonamiento de Manuel. ¿Cómo convence al presidente? Lo convence diciendo, la reforma política lo que hizo fue facilitarle de más a la oposición, utilizando la expresión, le regaló cosas que no se ganaron. Y entonces en ese sentido fue injusta con el PRI, con tal de quedar bien Reyes Heroles y Olivares Santana, quedar bien con la oposición para ganar su aplauso, les regalaron, ¿no? Y entonces eso es no solamente, digamos, injustificado, sino preocupante, ¿no? La oposición ha venido creciendo, yo diría, claro que ha venido creciendo, para eso se hizo la reforma política, pero la interpretación de Bartlett era eso es preocupante e injusto, y por tanto hay que ponerle un hasta aquí a eso. Miguel de la Madrid se deja convencer de esa preocupación y le autoriza a Manuel a hacer una reforma electoral. La reforma política no tenía 9 años, ¿no? Y ahora otra. Está bien, esa es una objeción de tiempo. Lo traigo a colación porque hacer una reforma electoral a mitad del sexenio nunca ha resultado una sana práctica, ¿no? Porque entonces la nueva ley se inaugure en elección presidencial y no es aconsejable. Pero bueno, pasando por encima de la costumbre, Manuel modificó la ley, ¿no? Segundo, para marcar que era su ley, ¿no? Tuvo la pretensión de no ponerle ley, sino llamarle código, ¿no? Los abogados como tú saben lo que yo desconozco, que el concepto código es más amplio, más completo que el de ley. Pero, bueno, la personalidad de Manuel tenía que subrayar que era él, ¿no? Entonces no era una ley más, esta era el código, ¿no? Y entonces aprovechó para hacer las modificaciones que él juzgaba pertinentes. Esas modificaciones tenían una clara intención, ¿no? Si la Lope le había dado más espacio a la oposición, el código le iba a quitar espacio a la oposición, ¿no? Era esperable, fue mi aseveración, ¿no? Que la Porque oposición, aquí, porque bueno, aquí estamos ante una situación muy curiosa. La reforma original había sido producto de una crisis política, pero era una crisis política del sistema que necesitaba abrirse para dar entrada a las diferentes expresiones políticas que habían surgido en México a lo largo de muchos años, que ya y no podían no seguir. solo abrir, sino alentar la competencia, claro. Y esta contrarreforma supuestamente quiere resolver una crisis no para abrir e impulsar la pluralidad política, sino para cerrarlo y fortalecer a un PRI que se sentía en riesgo, cuando en realidad no había un riesgo, sino Así que es, iba así es, floreciendo un así, desarrollo político así es, sano, ¿no? así es. Ya hay mis averaciones, el modo como Manuel convence a Miguel de la Madrid es que esto es perjudicial para el PRI, Ujú. ¿no? Y para el país. O sea, la crisis era del PRI.
Esa, ¿no? Mm. Como tú dices, yo nunca estuve de acuerdo con eso. El PRI acabó suscribiendo la reforma política, ¿no? Entonces, ¿por qué habíamos de pensar que el PRI veía con escándalo aquello? Sí, la mayor competencia obligaba al PRI, ¿no?, a ponerse las pilas y mejorar su competencia, ¿cierto? Pero era un avance, ¿no? Manuel hace ver a los ojos de Miguel que eso, en primer, es injusto porque se les regaló a la oposición, ¿no? Y en segundo lugar, es peligroso porque ya se la tomaron en serio. Y entonces, ¿qué tal que le siguen? Y entonces podemos poner en peligro, ¿no?, la sucesión presidencial, señor presidente, ¿no? Y entonces no podemos permitirlo. Miguel, que era un financiero y que en materia de política electoral, pues la verdad no le entendía mucho, y soy generoso en el mucho, lo autoriza. Entonces Manuel le da forma legal a lo que ya había sido una forma de tratar a la oposición. Desde que él llegó, su actitud para con la oposición no fue la actitud influyente, ¿no?, característica de la época de la reforma política, sino la actitud hostil, ¿no?, sino que lo digan los participantes de la época, ¿no? Lo resintieron, ¿no? De un buen clima, ahora es así, ¿no? Pues la iniciativa tiene esa forma, ¿no? Hasta aquí, muchachitos, ¿no? Que era previsible que la oposición se enardeciera, ¿no? Dijera, pues, me están quitando lo que ya me habían dado, me están reduciendo las conquistas que ya habíamos tenido. Ejemplo, la Comisión Federal Electoral está integrada por representación de todos los partidos, pero no todos los votos valen igual. ¿Cómo? Sí, los votos valen el porcentaje de votos. O sea que el voto del PRI solito vale más que la suma de los demás. Sí, en la lógica de Manuel era, pues es el partido mayoritario, ¿no? Y por tanto en el organismo tiene mayoría, ¿no? El contraste no puede ser mayor. Venimos de un organismo en donde cada partido vale un voto y podemos juntarnos para ganarle la votación al PRI. Y vamos a un organismo en donde levanta la mano el del PRI, ya ganó. Pues entonces, ¿qué caso tiene discutir? Pues es abuso. Pues se puso, ¿no? Segundo, ¿no? Vamos a modificar esto de la votación de del principio de representación proporcional. Es un tema muy técnico como para explicarlo en pocos minutos, pero tú haces un magnífico resumen, ¿no? En primer lugar, vamos a romper la proporcionalidad, ¿no? Si antes era tal porcentaje de votos, tal porcentaje de curules, no, eso sí no. Y ahí introduce lo que con el paso de los años, ¿no?, ahora se conoce como la mayoría calificada, ¿no? ¿Qué le dijo al presidente? Imagínate, ¿no?, que en la votación presidencial, que es la que sigue, ¿no?, la oposición junta ganara más del 51%, perderíamos la Cámara. No, eso no puede ser, ¿no? Porque es la suma. Entonces, a una bola de ventajosos, si la suman y mantenemos el principio de proporcionalidad estricta, pues van a gobernar la Cámara. No, eso no puede ser. Entonces, el PRI, tenemos que encontrar la forma de que el PRI, aun cuando pierda la mayoría, ¿sí?, tenga la mayoría, que se llamó el principio de la cláusula de gobernabilidad. Entonces, la oposición, ¿cómo está eso? Sí, ¿no? Es decir, aquel partido que hubiera obtenido la mayoría de votos, ¿no?, se le dará la mayoría de la Cámara. Aunque Pero no la no, haya obtenido con sí. los votos, sí. Entonces, bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, por ejemplo, si el PRI obtiene el 49 o el 50%, es la mayoría, ¿no? Pero como tuvo más que cualquiera de los otros, pues se le completa el 51, ¿no?
Tú dices, bueno, de 50 a 50,1 no es mucho, pero ¿y si saca el 45? Se le completa. Oye, entonces le pones 6 puntos que no llevó. Claramente la iniciativa iba a producir una molestia en la oposición, porque era ir atrás, Claro, ¿no? De claro. ahí la expresión la contrarreforma política. Prueba de ello es que cuando se presenta en la Cámara hay muchas reacciones de la oposición, ¿no? Y contra una ley que obtuvo la unanimidad, que fue la López, la modificación de Manuel, llamada hoy el Código Federal Electoral, ¿no? Cuesta trabajo obtener la mayoría en la Cámara. Entonces ya fue una ley metida con calzador. Pero en la lógica del secretario de Gobernación y del presidente que la avala, era una medida necesaria, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia política? Enardeció a la oposición. Y entonces la oposición, pues obviamente dijo, pues vamos a buscar hacer un frente común. Y esa fue la iniciativa de la izquierda, ¿no? En lugar de ir separados, vamos juntos. Y se empezaron a juntar. Y entonces quedaba un pendiente. ¿Y cuál es el candidato? Tenemos que llevar un candidato único, porque si no desperdiciamos la suma de los votos. De ahí sale la candidatura de Cuauhtémoc, que como tú dices, no, la contraparte es que se escinde el voto PRI, ¿no? Al irse Cuauhtémoc como candidato, ¿no? Pues obviamente debilita al PRI, ¿no? Pues no, que la intención de la reforma era fortalecer al PRI. La consecuencia acabó siendo la otra, ¿no? Pero aparte, una oposición enardecida protestando frente a una contrarreforma política. Manuel veía a ellos socarronamente, y sé que estoy haciendo una aseveración que muy probablemente él niegue, ¿no? Pero soy testigo de los hechos, ¿no? Pues él veía con buenos ojos este clima de tensión, porque el argumento es, ya ve, señor presidente, ¿no? La situación política está mal, y por tanto, pues el ciudadano acá para acá, ¿no? Entonces Manuel tiene esa ilusión legítima, ¿no? Pero para cumplimentar su ilusión legítima, echa mano de un instrumento de Estado, que es una ley que cambia el panorama de la contienda y genera un malestar político. Ujú, Bueno, no obstante todo, no obtiene la candidatura. claro. Yo quisiera Sí, hacer aquí un acotamiento sí, para, espero que sea para beneficio del auditorio. Originalmente se crea el sistema o se adopta el sistema de representación proporcional para atemperar precisamente la sobrerepresentación que tenía el PRI. Y exactamente, hablas tú de una proporcionalidad entre exacto, votos y curules, y para eso se hace una mezcla de los dos sistemas. así es, Lo que hace la contrarreforma de Bartlett es aprovechar el sistema de representación proporcional, no buscando una mejor proporcionalidad entre votos y curules, sino traduciéndola en una cláusula de gobernabilidad que sí o sí siempre tiene que beneficiar al partido mayoritario. así es, Entonces, en lugar de abrir un sistema que llame a la pluralidad y equipare los votos, los haga más proporcionales, ¿sí? Perviertes el sistema de representación proporcional no para que haya proporcionalidad entre votos y curules, sino para que tú tengas una cláusula de gobernabilidad que te dé una mayoría aún sin haberla obtenido. Una mayoría calificada o en una mayoría absoluta del 51%, aunque no hayas tenido 51% de los votos. Ese, creo yo, es el mayor pecado. más aún, Sí, más aún, no era abrir la proporcionalidad, era preservar la que ya había introducido la LOM, ¿no? Entonces ya no digamos, no abrió más, sino cerró lo que estaba no, abierto. sí. Y en lugar de Obviamente, buscar la proporcionalidad,
convirtió ese mecanismo para beneficiar a través de la cláusula de gobernabilidad al partido mayoritario. Ahora, cuando la iniciativa llega a la Cámara, la actitud de la oposición, que ya había venido sintiendo esta actitud de parte del secretario de Gobernación, pues ve clarísimamente la intención y la llama la contrarreforma política, y con razón. Y entonces eso altera, digamos, la convivencia, hay un enardecimiento de la oposición, hay una denuncia, ¿no? Esto es ir en contra, esto es ir para atrás, ¿no? Entonces, frente a eso, pues organicémonos para hacer frente a esa contrarreforma. La izquierda, ¿no? Que había ingresado con varios partidos, busca unificarse, y la clave está en un candidato, ¿no? Y después de pensar cuál puede ser el candidato, deciden, y aquí la pregunta es para ellos, ¿no? Que el candidato sea Cuauhtémoc, que proviene del PRI, ¿no? Muy probablemente, como ellos lo han dicho, porque dieron muchas explicaciones diversas, su reflexión fue: si Lázaro Cárdenas es un personaje tan importante para el PRI, para los priistas, ¿no? Y ya no vive, el que su hijo se venga del PRI con la izquierda, se va a traer la mayoría de los votos. Ese era el proyecto, ¿no? Y en ese clima de tensión llegamos a la elección del 88, con una adición más que es muy importante, que es, digamos, la gota que derrama el vaso. La ley, la LOPE y también el código, ¿no? Que había introducido cosas que no había, pero dejemos eso de lado. Ninguna de las dos preveía que hubiera un sistema para que el organismo electoral entregara resultados electorales la noche de la elección. Y la razón era muy sencilla, ¿no? Era una razón técnica, ¿no? Es decir, la seguridad de traer los datos de todos los cómputos de las casillas la noche de la elección con la confiabilidad suficiente para decir estos son los resultados, era un ejercicio que nunca se había hecho. El desarrollo tecnológico del país y concretamente, ¿no?, de las actividades electorales y concretamente de la Secretaría de Gobernación no daba para eso, ¿no? Oye, un detalle: la Secretaría de Gobernación, el aparato electoral no tenía computadora. Se usaba una computadora que se llama Sistema 3, que sirve para expedir cheques, ¿no? Estaban lejísimos de un aparato electoral como después el INE lo tiene, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿cómo fue que acabó el régimen, el organismo electoral, el secretario Bartlett, prometiendo resultados electorales la noche de la elección, si la ley no lo obligaba, ¿no? No estaba en el ambiente, quizá la ilusión de que se hiciera así, pero el compromiso legal no. Y entonces, pues ahí viene, esa es la gota que derrama el vaso, ¿no? De una manera u otra se va creando, digamos, la idea de que se puede hacer eso, de que el secretario de Gobernación ha creado un organismo para hacer eso, ¿no? Y la oposición le toma la palabra, ¿no? Oiga, sabemos que usted ha creado un organismo así, 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 cosa que era cierto, ¿no? Manuel habría creado esa unidad, ¿no? Para que le permitiera, digamos, coordinar mejor el proceso electoral. Hablemos en términos neutrales, ¿no? Pero la creación de ese órgano sin la autorización de la Comisión Federal Electoral a una oposición ya desconfiada, ¿no?, le sonó raro, ¿no? Si es un organismo al servicio, pues debiera ser autorizado por nosotros, ¿no? Sabemos que lo ha creado, ¿qué va a hacer? Porque sabemos que ese organismo va a llegarse la información la noche de la elección, ¿no? Entonces, pues publíquenla, ¿no? Y entonces, ante esa situación, el secretario de Gobernación lo ofrece, ¿no? Generando una expectativa concreta. Entonces, suma
tienes una contrarreforma política en la ley, tienes una irritación de la oposición al ver que lo que había sido un avance es un retroceso, ¿no? Y ahora hay un reto. La izquierda se junta y tiene un candidato traído del PRI. Todo eso calienta los ánimos, ¿no? Del lado del PAN tienes un candidato muy combativo, que es Lutier. Por tanto, la contienda está animada, digámoslo así, a diferencia de 6 años antes, y ya no digamos de 12 años antes, donde solo contendió el PRI, ¿no? Ahora el clima está caliente. Ahora le pones nombre al niño, ¿no? La noche de la elección sabremos qué pasó, ¿no? El hecho es que la noche de la elección, ¿no? No ocurre eso. Entonces, para cualquiera, ¿no? Pues tiene todos los elementos para decir, aquí hubo cochupo, ¿no? Pues si no están dando los datos o los dan y después los paran, pues ¿qué está pasando aquí, ¿no? Yo recuerdo a Sabludowski que durante esa noche estaba en los pasillos, digamos, reporteando la actividad del organismo electoral, ¿no? Que en medio de los ires y los venires se estaba echando un pisto en un pasillo, ¿no? Entonces yo pasaba y en una vez que pasé volteó y me dijo, se están viendo muy mal, ¿eh? La frase es, ¿no? O sea, lejos de clarificar esto, ¿no? Está enradeciendo, ¿eh? O sea, si querían producir una sospecha, ahí está, ¿no? Yo no entiendo por qué, pero ahí está. Pero voy para atrás. Si Manuel no había sido el candidato, ¿no? Es muy humano, que no estuviera en el mejor ánimo para ser el coordinador de la elección, ¿no? Se antoja, digo yo, que el presidente de la República lo hubiera relevado de la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y le hubiera podido dar otro cargo muy honorable, ¿no? Pero no le puedes pedir a aquel que aspiró a ser el candidato, ¿no? Y no lo fue, más conociendo la persona, en este caso del candidato, más valorando el clima de tensión, ¿no? Que en esas condiciones sea el responsable de la elección, pues es un contra natura, ¿no? Es encargarle, ¿no? Al exnovio, ¿no? De tu novia que te organice tu boda. Toda, sí, Pues va a salir mal, ¿no? claro, claro. Elemental. Bueno, pues así se hace la elección. Déjame hacer otro apuntamiento también para explicar un poco más Sí, a los que nos están siguiendo. El sistema electoral estaba diseñado para que se votara esa noche, se llevaran los paquetes a los distritos, ahí se concentraran, y el miércoles siguiente, la elección era el domingo, el miércoles siguiente, hacer el cómputo de todas las casillas en el distrito, abriendo los paquetes y sacando el acta original que se había levantado en la casilla. Era un sistema documental en donde iban las boletas ya convertidas en voto, las boletas anuladas que no se usaron en la casilla y el acta original firmada por los representantes de los partidos. Y eso se sumaba el miércoles siguiente. Por lo tanto, además del inconveniente tecnológico que no había en la Secretaría de Gobernación capacidad de respuesta, ¿sí? El hecho de pensar que esa noche se puedan dar resultados estaba negando el diseño mismo de la elección, que era un diseño en donde se tenían que conjuntar todas los paquetes de las casillas de un distrito, abrir y ver los documentos e irlos sumando, cosa que se tenía que hacer 3 días después. Y aquí lo que hace Manuel es decir, no se preocupen, yo con 2 computadoras voy a tener los resultados. Entonces, no nada más generó una expectativa, sino que también generó una sobrevaloración de las capacidades reales del secretario de Gobernación
con relación a los resultados electorales. Y cuando resulta que no llegan esos resultados, bueno, pues si tú tenías la capacidad de concentrarlos aquí y los estás ocultando, es que algo estás haciendo, ¿no? Hay dos detalles que es importante, como en las novelas, el secreto está en los detalles. Uno, el nuevo código electoral había introducido una cosa, digamos, bienvenida. Cuando se cierra la casilla, los miembros de la mesa directiva, como tú sabes, hacen las cuentas, llenan el acta y entonces se mete el acta en el paquete y se manda al distrito. Pero se había introducido un elemento y es que en el paquete iba una cartulina. Y entonces, después de haber hecho el cómputo y llenado el acta, se ponían los resultados de la casilla en la cartulina. Y la cartulina se fijaba, ¿no?, en el frente del local de la casilla, para que los votantes dijeran cómo acabó esto, pues acabó así. Esa cartulina iba a servir además como un testimonio para después confrontarla con el cómputo que se hiciera, ¿no? ¿No? Entonces, los representantes de los partidos, cada uno se llevaba una copia del acta. Había quedado una cartulina. Una semana, días después, se hacía el cómputo distrital, de tal manera que se podría confrontar, ¿no?, las copias de las actas que tenían la cartulina y los cómputos distritales, ¿no? Eso le daba certeza jurídica a los datos. Oiga, que hay una discrepancia, ¿no? Pues a ver, hay que averiguar. Bueno, ese es un detalle. Segundo, bueno, está por demás decir que quienes cuentan los votos, ¿no?, eran los miembros de las casillas, ¿no? Ok. Hay otro detalle importante, ¿no? Como digo, la ley no preveía que existiera un mecanismo, y menos cibernético, para poder traer toda esa información y darla a conocer la noche de la elección, ¿no? No había un compromiso jurídico por la dirección, por las circunstancias técnicas ya dichas, ¿no? No Pero había entonces, obligación legal, digamos. ¿no? Y era muy clara la razón porque Claro. deseable, sí, pero no tenemos el desarrollo y la experiencia tecnológica para aventarnos eso y menos comprometerlo jurídicamente, ¿no? La pregunta es de dónde sale eso, ¿no? Porque ahí hay un detalle que quizá mucha gente piensa, bueno, es que la ley lo obligaba, ¿no? No, No, pero si tú sabes que la ley no lo obligaba, es más, digamos, sorprendente. Entonces, ¿de dónde salió si la ley no lo obligaba? Bueno, ahí el detalle es importante. Manuel, sabiendo que venía la elección, ¿no?, había decidido los meses anteriores, ¿no?, muchos meses anteriores, crear una unidad, es decir, una unidad administrativa, una oficina, ¿no?, que le permitiera a él, como secretario de Gobernación, estar enterado del proceso electoral, las campañas, los organismos electorales, etcétera, etcétera, etcétera. mm, Si la pregunta es, ¿era un mecanismo útil? Pues puede ser que sí, no hay razón por qué no, ¿no? ¿Contaba con medios económicos para crear esa oficina? Sí, había presupuesto. Y entonces la crea. Pregunta, ¿esa organización tenía una validez legal? ¿Estaba en el organograma de la Secretaría de Gobernación? No. Era una oficina creada por encargo para una encomienda. Ok, segunda pregunta. Si estaba creada para beneficiar el apoyo del proceso electoral, entonces había sido producto de un acuerdo de la Comisión Federal Electoral. No, pero ¿cómo? ¿No? Si hay que crear esto, señores miembros de la comisión, estamos pensando que sería muy útil hacer esto, creamos una oficina, hay presupuesto, ¿no? Y a esa oficina le damos estas responsabilidades que nos ayuda a seguir el proceso, que nos rinda informes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? No, eso quiere decir que era una unidad tramposa, no. Era una unidad oculta, no.
pero tampoco fue una unidad transparentemente formulada, ¿no? Lo cual después, ¿no? Se convierte en un elemento que contribuye a la sospecha, ¿no? ¿Y de dónde sacó eso? No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Para mayor abundamiento. Él nombra al frente de esta unidad, ¿no? A quien había sido el director general de investigaciones políticas y sociales, un órgano de la Secretaría que estuvo muchos años encargado de lo que podría decirse la información política, ¿no? Tenía junto con la Federal de Seguridad, esta imagen de ser, digamos, el espionaje político. Bueno, quien había sido titular de esa dependencia, ¿no? Es a quien Manuel le encarga esta oficina. ¿Por qué? Porque recordemos que en el año 85-86, ¿no? Se disuelve la Federal de Seguridad y también esta Dirección General para crear el CISEN. Y entonces él que estaba ahí, no solamente desaparecieron su dirección, sino él no se convierte en el director del CISEN. Entonces, una gente capacitada para este tipo de trabajos, léese información política, que no tiene una oficina porque desaparecieron la suya, ¿no? Y que es una persona idónea para este trabajo, ¿sí? Ok. Entonces, si el trabajo era útil, tenía la persona útil y tenía los medios para crearla, ¿no? ¿Por qué no transparentar la creación de esa oficina haciéndolo un acuerdo de la comisión? Bueno, el hecho es que así fue. Ahora, como siempre pasa, ¿no? Tan había medios que se contrató gente, ¿no? Hubo toda una organización, se le dio un espacio en el edificio nuevo de la Secretaría. Al contratar gente, pues tú traes de fuera gente que ahora trabaje en eso. No tiene nada de raro, ¿no? Que si alguien entra a trabajar, comenta, estoy trabajando en esto, ¿no? Y entonces la información se filtró para más, para que esa oficina tuviera control de accesos, se le mandó poner a los que ahí trabajaban una suerte de credencial colgada de aquí para que al entrar la presentaran y pudieran tener acceso. Entonces no es raro que la gente empleada saliera a comer y la gente, ¿qué traes ahí? Ah, pues es esto, ¿qué es esto? Pues es una oficina, ¿no? Que se llama así, ¿no? Tenía nombre, ¿no? Entonces, vamos yendo hacia el proceso electoral en un clima de tensión, ¿no? La oposición ve venir la reforma política, bueno, más bien ya la vio venir, ¿no? Así había sentido el El ramal. secretario de Gobernación no está de muy buenas porque no es el candidato, ¿no? En ese clima de tensión, ¿no? Se difunde esta información que hay una oficina así. Pues no tardó mucho tiempo antes de que en la mesa de la comisión, ¿no? Concretamente Diego Fernández de Ceballos dijera, ¿no? Sabemos que se ha creado una unidad así. Primero, ¿es así o no? Segundo, ¿y esa unidad qué va a hacer? Bueno, no me acuerdo exactamente la fecha, pero ya próxima a la elección, en el último mes antes de la elección, surge esto en la mesa, ¿no? Para el secretario de Gobernación, sí era, digamos, una situación inesperada, ¿no? Que lo obligaba a dar una explicación, pues, amplia, cumplida y bastante, ¿no? La pudo haber dado, ¿no? Sí, es un órgano que se creó para esto, esto y esto y lo. Quizá le hubieran podido decir, ¿y por qué no sabíamos nada? ¿No? Hubiera sido legítimo que alguien dijera, ¿no? ¿Y por qué no sabíamos nada? Pero en ese momento la pregunta es, oiga, ¿y esa institución, dejemos de lado cuándo la creó, para qué va a servir? Pues para traer la información la noche de la elección. ¡Ay, qué bueno! Entonces nos la van a dar. Frente a eso, ¿no? Yo no valoro si Manuel lo tenía previsto o no, pero dijo sí. Entonces el compromiso está establecido, ¿no? No solo dijo sí, sino yo tuve participación, ¿no? Por la responsabilidad que yo tenía, pues tuve que secundar la declaración del, ¿no? Y entonces presentar al titular de esa unidad, ¿no?
el señor fulano está encargado, aquí ustedes lo conocen, ¿no? Y entonces, pues como dijo el secretario, va a ser, entonces ahora tienes un compromiso la noche de la elección. Ahora junta todo, ¿no? Una contrarreforma política en el ambiente, una oposición irritada y sospechosa, ¿no? Dos candidatos vistosos, uno del PAN, ¿no? Y un expriista, ¿no? Pues están todos los elementos dados, ¿no? Para una noche de tensión. Ahora, llega la noche de la elección y hay tropiezos en esto de la información. Empieza a darse información, después no. Pues, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, que en ese momento haya surgido la sospecha que está pasando, pues era más que explicable, más que explicable. En ese momento, en ese clima, ¿no? Pues obviamente la pregunta, ¿nos van a decir quién ganó? Es que no hay información, pero ¿cómo? Pues no, no que estaban con eso, pues sí, pero no. En ese momento había una presión, ¿no? El PRI quería declarar que su candidato había ganado. ¿Aspiración legítima? Sí, ¿no? Esa noche todos los partidos por lo general declaran ganamos, ¿no? Con Manolo menor énfasis. Pero entonces va llegando las 12 de la noche y entonces el PRI, el presidente del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, da una declaración, ¿no? Donde dice el PRI tuvo un triunfo, ¿no? Abierto, indiscutible, innegable, ¿no? Inobjetable. Y entonces la oposición dijo, ¿y dónde están los datos? ¿No? A ver que el PRI nos diga, ¿no? El PRI dice, nosotros sabemos que ganamos. Pero la ley decía que solo los organismos electorales son los que hacen las cuentas y declaran quién ganó. Como tú dices, un proceso documental que toma fechas, ¿no? Y entonces voltean sobre el organismo. ¿Qué pasó en los datos? El PRI ya se pronunció de ganador y nosotros no hemos visto quién ganó. Entonces es de dudar la declaración del PRI, ¿no? No solo de dudar. Y entonces se acuerda, la oposición propone la publicación de un aviso, ¿no? Negando validez a la declaración del PRI, ¿no? El conflicto está sembrado, el escándalo cunde. Y en medio del escándalo, ¿no? Pues la izquierda dice, ganamos nosotros y nos robaron, ¿no? En principio el PAN no se muestra tan allá, pero dice, hubo irregularidades serias la noche de la elección. Y ahora ahí empieza el postelectoral. ¿En qué clima se va a desempeñar? Pues en ese clima, ¿no? Y de ese clima surge el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Afectado pues por todas estas sombras. Ahora, como tú bien dices, Carlos Salinas tenía dos actitudes posibles. Uno, en su discurso de toma de posesión, ¿no? Defender contra los otros su triunfo, lo cual hubiera enardecido más la oposición, o bien solidarizarse en la protesta. Entonces él hábilmente en su discurso de toma de posesión dice, ha habido inconformidad, ¿no? De otros partidos políticos respecto de la elección, ¿no? Yo me sumo, ¿no? Con lo cual, pues, disuelve la discrepancia y el enfrentamiento. Precisamente para aclarar esto y hacer una nueva ley mejor, los convoco, ¿no? A pláticas para hacer una nueva ley. Y entonces ahí ya está la convocatoria. Volvamos al consenso y vemos qué hacemos para una nueva ley, ¿no? El escenario hubiera sido de discusión, ¿no? ¿Regresamos a la reforma política o regresamos a la contrarreforma en la que estamos, ¿no? En ese clima, ¿no? Hay dos cosas que contribuyen a lo que tú afirmas. Uno, los analistas políticos del momento, no distinguiendo, como tú has dicho, entre la reforma política que abrió y la contrarreforma política que cerró, que es la vigente, ¿no? Lo ponen todo junto y denuncian el aparato electoral, ¿no?
no puede producir resultados electorales confiables. Esa fue la frase. Y por tanto, está mal todo, ¿no? Si no puede producir los resultados que prometió cuando los prometió, pues hay que cambiar todo, empezando por la composición de la Cámara, siguiendo por ta. Entonces, el clima es, hay que cambiarlo todo, ¿no? Si hubiera habido mesura, veníamos de una reforma política y de un acuerdo, se atravesó la contrarreforma. Entonces, revirtamos la contrarreforma y retomemos donde íbamos, ¿no? Entonces, habría habido un criterio para decir esto sí, esto no. Pero como ahí se condenó in toto, ¿no? Y el argumento fue, el aparato electoral no pudo cumplir lo que ofreció. Frente a eso, el presidente Salinas, ¿no? Pues toma una actitud que políticamente es entendible, ¿no? Si yo me niego a lo que me propongan, ¿no? Voy a enconar el conflicto. Entonces, en principio, ¿no? Pónganse de acuerdo y yo suscribo todo lo que propongan. Total, ¿no? Esa ley se va a aplicar cuando yo ya no esté, ¿no? Y ahí viene la reforma del 90. Pero ahí empieza lo que tú dices, ¿no? Vamos a cambiarlo todo. Y entonces empieza un poco este delirio, ¿no? ¿Y por qué de una vez también le cambiamos esto? Y de una vez también le cambiamos el otro. Y de una vez todo le cambió. Entonces fue ahí, ¿no? Digamos, la desmesura. Comparto tu criterio. Yo agregaría, yo agregaría ¿Sí? una situación que también creo es importante señalar. Había de alguna manera un sentimiento de culpabilidad por parte del sistema político, por parte del PRI, lo cual llevó a que al ofrecer desde el gobierno una nueva reforma política, ¿sí?, se sintiera por parte de las oposiciones que tenían condiciones para sobreexigirle a este sentimiento de culpa del PRI o del gobierno. Has dicho una gran verdad, ¿no? Porque ahí, ¿no? Claramente hay dos posiciones. La oposición que se siente haber enfrentado una contrarreforma, haberle enfrentado un incumplimiento que exige un cambio de todo, ¿no? Sobre la base, en el mejor de los casos, de una sospecha, si no es que de una acusación. Del otro lado tienes un partido bajo sospecha, un régimen acusado, ¿no? Entonces tiene las condiciones dadas para que el primero, ¿no?, pueda presionar tanto como quiera. Y el segundo, ¿no?, pues se deje presionar. Y ahí la tesis que hemos manejado tú y yo, ¿no?, que ahí arranca un principio de temor y de chantaje, ¿no? Mm, mm. Es decir, si no aceptan, entonces eso prueba que ustedes no cometen fraude. No, sí, aceptamos. Entonces, un maximalismo chantajista de una parte, ¿no? Es decir, o todo o nada. Y por otro lado, ¿no? Pues ciertamente, si lo quieres llamar así, un hálito de culpa o por lo menos, ¿no?, una susceptibilidad ante las acusaciones que no quieren enfrentar. Entonces, obviamente, usted genera lo que en buen cristiano se llama, pues, una época de chantaje, ¿no? Y Claro, la oposición es el gran chantajista, pero no solamente la oposición, en especial la izquierda, sí. ¿no? Porque si te fijas, el PAN dice, nosotros decimos que la elección tuvo irregularidades y se debiera anular, ¿no? En cambio, la izquierda dice, no, yo voy más allá, ganamos y nos robaron. Entonces son dos posiciones contrarias. La una, ¿no?, más centrada, ¿no? Si hay dudas, repítase. Oiga, pero ustedes dicen que ganó la izquierda. No, no tanto, ¿no? Pero si hubo dudas, habría que repetirla, que se anule. El otro dice, no, ¿cómo que se anula? Que se cumpla, ganamos. En cualquier caso, tú como régimen estás enfrentando una oposición, ¿no?, que te tiene en duda, si no es que francamente te acusan.
Y entonces tiene los elementos, ¿no? Del que intimida con una amenaza y del intimidado. Y la tesis es que ahí arrancó esto, ¿no? Sí, y que eso impidió que, si lo hubo, que no sé, ¿no? Alguien que haya dicho, espérense, vamos a ver qué sí está bien y qué hay que corregir, arreglar o fortalecer y qué definitivamente sí hay que cambiar. Pero ya en eso de, esta es tierra de a ver quién saca la mejor raja posible, ¿sí? Pues todo el mundo se fue a pedir y a pedir y a pedir a un sistema que contra las cuerdas estaba dispuesto a entregar lo que fuera. Porque, Así es. repito, Salinas tenía la urgencia de cambiar la conversación pública Sí, para que ya no se hablara del 88 y la caída del sistema, sino de la así es. reforma, y además darle la vuelta a la página para arrancar sus cambios estructurales, ¿no? Ahora, si me permites, Sí, señor. eh, el tiempo se nos va a acabar, pero quisiera un poco anticipar lo que viene, ¿no? Ujú. Si de ahí surge, ¿no? La intimidación. Estamos hablando de la elección ocurrida cuando Miguel de la Madrid es presidente. Y la pregunta es, ¿y dónde está Miguel de la Madrid esa noche? ¿No aparece? No, no parece. ¿Por qué le hubiera podido decir, el presidente soy yo? ¿No? Las elecciones se están celebrando durante mi régimen y por tanto yo salgo aquí a dirimir esas diferencias. No salió, ¿no? Podemos pensar, ¿le dio miedo? Yo digo que sí, ¿no? El candidato ganador, pues está contra las cuerdas, ¿no? Bueno, entonces ahí empieza este chantaje, chantajeado. Ok. El presidente Salinas decide que para cambiar el tema, y dado que él tiene un proyecto económico, en fin, lo mejor, ¿no? Es abrir y que se hagan las modificaciones que se quieran, lo cual favorece este clima chantaje, chantajeado. Nos vamos 6 años después. Salinas ha aceptado todo lo que la oposición le ha pedido, todo, y ha logrado que cambie el tema, ¿no? Él pasa de ser el presidente espurio que llegó a través de un fraude a un presidente demócrata que ha propiciado la creación de una nueva ley electoral que favorece la democracia, ¿no? Está llegando a un final de su sexenio fuerte, ¿no? Y le matan al candidato. ¿Quieres más miedo? Ujú. ¿No? Uy, ¿no? Él se enfrenta a una elección a 3 meses de celebrarse con el candidato de su elección asesinado. Y órale, no es precisamente como para que esté muy entero, Mm. ¿no? Tan es así que la oposición en ese momento le pone condiciones, ¿no? Para que nos dé condiciones queremos un secretario de gobernación distinto. Y entonces llega Carpizo, que porque es garante de la objetividad, sí o no, pero hubo cambio de secretario de gobernación bajo la presión. Segundo, ahí surge un candidato. Pongámonos en lugar del candidato. Yo suplo al asesinado. Qué mello, ¿no? Ujú. En medio de una investigación de no sabemos quién lo mató. Voy a una elección que viene después de la elección que fue el escándalo anterior. Y yo como candidato no estoy en el mejor escenario, ¿no? Entonces ya mi elección se da en un clima de gran tensión, ¿no? En donde va a ser muy fácil que si venimos de este clima, a mí me acusen de candidato espurio, ¿no? De elección ilegítima y de triunfo tramposo, pues están dadas todas las condiciones. Entonces ahí tienes un tercer presidente bajo temor. Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Cedillo. Se ha dicho. Cuando Cedillo llega, ¿no? Entonces, él ha visto que la forma de lidiar con eso es aceptar lo que la oposición quiera. Pues entonces él sigue el mismo camino, porque de entrada le condicionan, queremos más cambio. Y ahí aparece el dinero, queremos dinero para los partidos, ¿no? Curiosamente, hasta entonces no habían pedido dinero. Las prerrogativas eran en especie, no en dinero, pero ahí piden dinero.
¿no? Cedillo, curiosamente, accede, ¿no? Claro, en ese momento el argumento es, primero, las campañas se han vuelto algo muy caro y el PRI tiene dinero y los demás no, por tanto, no es equitativo. Entonces, que haya dinero para todos, uno. Dos, si hay dinero público, evitarán que entre dinero chueco. Entonces, por todos los motivos, se necesita, va a ser más equitativo y le cerramos la puerta al dinero malo. Entonces, sí que haya dinero. Y entonces ahí empieza la lucha del dinero, que Sí. es otro elemento importantísimo. Con ¿No? otra cosa, y yo creo que con eso cerramos porque ya se nos acabó el tiempo, pero para continuar esta plática, no nada más se les da dinero, sino que ellos dicen, pero me lo pones en la Constitución, no en Así la es, ley secundaria, porque se la vas así es, a cambiar cuando quieras. Me lo pones en la Constitución y que quede en la Constitución que este dinero será incrementado conforme la fórmula que digamos, pero nunca podrá ser menos. así es. Y el sistema otra vez, yo digo, miedoso y contra las cuerdas, dijo lo que quiera. Tan es así, lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, que a esta reforma le llamaba Cedillo la reforma definitiva. Prácticamente estaba diciendo, ya les entregué todo, ya hasta aquí, ya no hay más que dar, más que la presidencia, ¿no? Ahora, nada más para cerrar, ¿no? En ese criterio, en ese tenor llega el presidente Cedillo, ¿no? No han pasado 30 días de su presidencia, el error de diciembre. De entrada, de entrada, mismo que descalifica a Salinas, ¿no? Y pone en una muy difícil situación, empezando su sexenio a Cedillo, ¿no? Contra las cuerdas, ahora en lo económico también, Sí. ¿no? Ahora, si nos adelantamos rápidamente, ¿no? Eso ha deteriorado el prestigio del PRI, abriendo la puerta al triunfo del PAN. Eso ya lo sabemos, ¿no? Fox llega en la actitud de, bueno, esto está así porque no había llegado yo, ¿no? Pero ahorita llega yo y en media hora arreglo todo, ¿no? Pues la pregunta es si lo arregló, ¿no? Pues la respuesta está muy clara, ¿no? Claro. Entonces, otro chantajeado, ¿no? Y luego llega Calderón. Calderón llega en la actitud de denos chance, ¿no? Al PRI le dieron muchos sexenios y al PAN nada más uno, denos chance. Porque además, verdad, Fox no era panista, ¿no? Entonces, en rigor, yo soy el primer presidente panista, ¿no? ¿En qué condiciones llega Calderón? Las acusaciones de haber defraudado la elección contra las cuerdas, ¿no? Sí, sí. Entonces, Reforma simplemente, tomada. ¿no? Desde el año 88, ¿no? El régimen acosado por la duda y acusado de defraudador, ¿no? Presidentes contra las cuerdas en lo político y en lo económico. Y luego en la inseguridad, ¿no? De todo eso, ¿no? Hay alguien que medró ampliamente, ¿no? Que es López Obrador, que por carácter se pintaba solo, ¿no? Lo Ujú. que hizo López Obrador fue juntar todos los pecados, ¿no? Y Los, decir A, B, C, D. ¿Quién? El PRI. Y conste que yo vengo de ahí, por eso me salí, ¿no? El PAN, al que nunca he pertenecido porque es corrupto, ¿no? Y el PRD, que yo ayudé a fundar, se pudrió. Prueba de que soy honesto, ¿no? Entonces, contra las cuerdas, PRI, PAN y PRD, el único bueno soy yo. eh, Y de ahí llegamos a donde estamos. aquí estamos. Pues muy bien. Pues mi querido Pepe, si te parece, lo dejamos ahí Dale, mi vida. y nos emplazamos para otro Pepe y Luis para Dale. continuar con esta plática. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en otra emisión de Pepe y Luis. Buenas tardes.